Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre le digo, es grato poder reunirme contigo hoy. Doy gracias al Señor porque podemos llegar a este día del Señor de 11 de abril y poder traer la palabra del Señor a tu vida. Quiero invitarte para que demos inicio, como siempre, haciendo una oración al Señor. Él es el que debe ministrar nuestra vida y nuestro corazón. Y hoy tenemos un tema que debe ponernos a pensar, un tema que va a permitir que podamos mirarnos con una intención de transformación en nuestro corazón. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Nos reunimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por los tiempos que vivimos, porque son tiempos, Señor, que están demandando una respuesta espiritual. Están demandando que tu iglesia se levante. Están demandando que la iglesia clame al Señor, como dice tu palabra, que clamemos a ti y tú nos mostrarás las soluciones. Estamos en unos tiempos en que debemos acercarnos, Señor, en el poder del Espíritu, para que podamos, Señor, clamar. Tú andas buscando, Señor, personas que se coloquen en la brecha, personas que puedan ponerse a favor de la tierra, para pedirte, para suplicarte que este tiempo, esta ola, Señor, de pandemia, esta hora pandémica, Señor, que estamos viviendo, sea retrocediendo en el nombre de Jesucristo. Que hoy comiencen, Señor, a destilar los cielos de tu misericordia y que todas esas ciudades que están cercadas por este virus, todas esas entidades de salud que están completamente llenas, Señor, de enfermos, comiencen, Señor, a levantarse en el nombre de Jesucristo. Nosotros, Señor, creemos que tú eres la solución para la humanidad. Y creemos que sin ti nada puede ser posible. Por eso hoy, Señor, desde este lugar nos unimos para pedirte, Señor, por toda la tierra. Entendemos, Señor, que somos lentos para aproximarnos a ti. Entendemos, Señor, que nos perdemos por falta de conocimiento. Entendemos, Señor, que creemos que lo sabemos todo, pero en verdad no lo sabemos todo y no lo podemos todo. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que perdones nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti en pensamientos, en palabras, en obras, en omisiones. Hemos pecado, Señor, creyéndonos lo que no somos. Por eso te pedimos hoy, Señor, que seas tú lavándonos con tu preciosa sangre, Jesucristo. Hoy nos volvemos a ti. Hoy el clamor es, Señor, que abras los cielos y sales la tierra. Que hoy seas tú extendiendo tu mano sobre el enfermo, sobre el menesteroso, sobre el angustiado, sobre aquel, Señor, que no tiene un empleo, sobre aquellos, Señor, que no tienen nada que comer, sobre aquellos que están deambulando sobre toda la tierra. Señor, ayúdanos. Por favor, Señor, hemos pecado contra ti. Somos pecadores, Señor, y clamamos por tu misericordia. Sabemos, Señor, que no merecemos nada, pero también sabemos, Señor, que tu misericordia es grande e infinita y que tú has querido, Señor, cubrirnos con tu gracia. Señor, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en toda la tierra, como tú, Señor, ya has pensado, oh Dios amado, que sea, así como tú, Señor, lo has determinado desde el cielo. Bendícenos, Padre bueno. Te entregamos este momento y que la palabra que hoy compartimos en tu nombre, Señor Jesucristo, no va a volver vacía, porque es tu palabra y tu verdad.
Gracias te doy, mi Señor, y unánime, junto con mis hermanos, en el nombre de Jesús, decimos amén, amén y amén. Venga a nosotros, Señor, tu reino, y que el Espíritu Santo nos guíe, Señor. Hemos estado compartiendo la palabra del Señor con un tema que hemos estado desarrollando, una serie que se llama La Última Semana. La última semana tiene que ver con aquellas anotaciones verdaderamente importantes y trascendentales que el Señor Jesucristo quiso legar a su iglesia. Y es tan importante que es como si nosotros supiéramos que en esta semana íbamos a fallecer, y estoy seguro que trataríamos de hacer todo lo más importante para dejar todo arreglado, para que no quedaran ningún tipo de dudas en nuestra familia. Y este es el asunto que ocupó a Jesús. Jesús no estaba pensando tanto en Él como sí en nosotros, y como sí en aquellos que estaban con Él. Porque aquellos eran el ejercicio, el ejemplo de cómo el Señor se preocupa por sus discípulos, cómo el Señor se preocupa por aquellos que le pertenecen para hacer lo mayor por ellos. La semana anterior estuvimos compartiendo acerca de esa oración intercesora del amor. Estaba Jesús orando en la cena por todos sus discípulos y por nosotros. Hoy vamos a continuar. Vamos a continuar en estos eventos que ocurrieron en esa noche. Vamos a continuar hoy con el tema dureza en el corazón. Yo te invito para que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, que es la base de donde nosotros estamos extrayendo estos temas de la última semana de Jesús. Y vamos a compartir la lectura del capítulo 18 y vamos a leer los primeros 9 versículos. Juan capítulo 18, versículos 1 al 9. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Amados, esta es la palabra del Señor. Y nos encontramos con algo interesante. Ya habían terminado la cena y habían salido al otro lado del Cedrón. El Cedrón era una especie de arroyo, de riachuelo que tenían que atravesar, y del otro lado se encontraba lo que nosotros conocemos como el huerto de los olivos o el huerto de Getsemaní, donde él estaba orando. Y dice la palabra del Señor que a este lugar llegó Judas. Judas no solamente llegó él solo, sino que llegó con un grupo de personas. Llegó con soldados, llegó con gentes que servían en el Sanedrín, en el templo, y llegó con sacerdotes, gente que formaban parte del cuerpo del Sanedrín.
todos aquellos que se habían levantado como enemigos de Jesús. Y cuando Jesús vio la cantidad de personas, no le tomaron por sorpresa. Y creo que nosotros tenemos que entender de que a Jesús nada lo toma por sorpresa. Cuando llegaron estas personas, Él simplemente se presentó y dijo: yo soy a quien están buscando. Ante aquella revelación que le hizo a ellos, cayeron de espaldas, estaban asustados realmente. Estas personas no tenían nada en contra de Jesús, simplemente estaban cumpliendo órdenes. Como muchas veces de pronto nosotros nos dejamos llevar por comentarios y por situaciones, estas personas simplemente estaban influenciados por las autoridades que les habían ordenado que tenían que ir por ellos. Pero hay algo especial, o alguien especial, en que hoy queremos fijar nuestros ojos. Y ese alguien especial es Judas. Queremos mirar cuál es el papel que él juega en todo este asunto. O digámoslo de esta manera, queremos saber qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la vida de Judas. Y cuando nosotros lo vemos allí, nos cuesta trabajo comprender el por qué él tomó la decisión de traicionar a Jesús. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta teológicamente, surgen algunas respuestas. Por ejemplo, la primera que sobresalta, pues bueno, buscaba dinero, 30 piezas de plata, que era el monto en que se tasaba la vida de un esclavo. Entonces decimos, a Judas lo movió la codicia. Y es lo que nosotros realmente enfocamos por la condición de que recibió un dinero. Sin embargo, al final ese dinero él lo tiró y no lo quiso, porque había entendido que había entregado a un inocente. ¿Qué fue lo que movió realmente a Judas? ¿Qué fue lo que hizo que él tomara esta decisión? Cuando nosotros comenzamos a mirar, realmente nos podemos dar cuenta de que Judas estaba inconforme con lo que Jesús había estado declarando en ese día. Particularmente, él también esperaba a un líder que se levantara y guiara al país para que pudieran ellos liberarse del yugo de los romanos. Él tenía unas aspiraciones tal vez políticas, tenía unas aspiraciones completamente diferentes a aquellas, digamos, aquel planteamiento que Jesús tenía para con todos, que estaba hablando acerca de la salvación y de la vida eterna. Tal vez Judas no estaba interesado en eso. Judas estaba interesado en que pudiera ocurrir un cambio de gobierno, que las condiciones de su pueblo pudieran cambiar. Y cuando Jesús está planteando algo completamente distinto, algo completamente espiritual, entonces Judas siente que había perdido su tiempo, que había estado siguiendo a un hombre que realmente no llenaba las exigencias que él tenía. Ahora yo quiero que tú mires eso con relación a lo que nosotros hoy todavía somos. Porque muchos de nosotros también no estamos buscando a un Cristo por lo que Cristo es. Nosotros muchas veces andamos buscando a un Dios que nos dé aquello que nosotros necesitamos o que creemos necesitar. Y entonces andamos buscando de manera desaforada a un Cristo que nos pueda sacar de una solución y no entendemos que tal vez Dios nos tiene en aquella situación para que podamos cambiar nuestra vida. A veces nosotros estamos completamente obnubilados en nuestro entendimiento y queremos que las cosas sean a nuestra manera. ¿Sabes, amado? El mayor peligro que tú tienes y que yo tengo son esas ideas fijas que colocamos en nuestra mente, que se convierten en nuestra verdad. Y el mayor problema es que ni el mismo Dios las puede remover. Acuérdate. No se trata del poder de Dios, se trata del poder del libre albedrío. Jamás el Señor va a romper eso. Nosotros somos los que decidimos. Y Judas estaba
estaba inconforme. Y ante esa disconformidad que él tenía, él simplemente la expresó. No podía seguir acompañando a aquel que no llenaba sus exigencias. Muchos de nosotros, cuando el Señor no hace lo que nosotros queremos, nos apartamos, nos echamos a un lado, porque ese Dios que estamos buscando no está complaciendo lo que nosotros necesitamos. El Señor quiere que nosotros hoy nos fijemos en Judas y que a través de fijarnos en él podamos ver qué rasgo de él podemos nosotros tener. ¿Sabes? Porque cuando miramos a Judas, nadie quiere ser como Judas. Sencillamente porque, bueno, Judas representa la traición, la maldad, la hipocresía. Judas representa todas aquellas cosas bajas, ruines. Él está representando todo aquel tipo de infidelidad y de situaciones que se rompen dentro del orden moral. Y a veces nosotros, con estos ojitos, miramos hacia afuera, pero muchas veces no miramos hacia adentro. Dios quiere que nosotros hoy echemos una mirada y que podamos mirar por lo que caminó Jesús, porque tal vez, por lo que caminó Judas, porque tal vez lo que él ha hecho o lo que él hizo en aquel momento es factible que nosotros podamos estar cayendo en lo mismo. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos a Judas, lo primero que nos damos cuenta de Judas es que Judas escuchó la palabra de Dios. Lo que quiere decir que no importa si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si no tenemos el deseo de ponerla en práctica. ¿Sabes? Escuchar la palabra de Dios no es suficiente. A veces tú te conformas con que vas a un lugar que tú llamas iglesia, la comunidad con la cual tú te reúnes, y simplemente tú te conformas con escuchar un predicador. Y vas, y por escuchar entonces tú piensas que has hecho completamente todo lo que tienes que hacer. Y el asunto no se trata solamente de escuchar, el asunto se trata de aplicar lo que hemos escuchado. Qué interesante es poder pensar en Judas, y él estuvo escuchando todos esos grandes sermones. Y no estuvo escuchando al predicador del barrio, no estuvo escuchando a aquel que de pronto se puede creer un poco más que los demás. Estaba escuchando al mismo Dios. Todos esos sermones que están aquí, toda esa palabra que el Señor estaba predicando, las parábolas, todas las comparaciones que hacía, Judas estaba allí. Él estaba en primer lugar, estaba escuchando. Pero el problema no es que escuchemos, el asunto es que tengamos la disposición de corazón para poder aplicar la palabra que escuchamos. A veces nosotros tenemos demasiadas excusas. Yo creo que tú puedes recordar las excusas que ponemos. Hay algunos que dicen, yo no voy allí porque el predicador es monótono. Otros dicen, es que a mí no me gusta cómo predica. Otros dicen, porque es que se grita mucho. El otro porque te adormece. El otro porque de pronto no habla muy claro. El otro porque de pronto habla demasiado. Siempre vamos a tener una excusa. Pero lo importante es que nosotros tengamos la disposición y la sensibilidad en el corazón, que podamos entender que la palabra de Dios no solamente es para escucharla, porque hay oidores olvidadizos, y el Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente hacedores de la palabra. Tal vez pensando en Judas y tal vez pensando en muchas personas que estaban siguiendo ese orden de Judas, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, estaba recordando esto cuando dice que no seamos oidores olvidadizos. Creo que lo que primero que tenemos que tener en cuenta, lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros como iglesia en este día, es que no solamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, es necesario que tengamos nosotros la disposición de aplicar esa palabra. Porque si no tenemos nosotros la disposición de aplicar esa palabra, entonces estamos perdiendo el tiempo.
¿Sabes? Judas estaba perdiendo el tiempo. Tal vez él estaba esperando que tal vez Jesús pudiera cambiar el sentido de lo que estaba predicando. Jesús no iba a cambiar eso. Él había venido por una razón. Él había venido aquí. Y había venido a traer la salvación, a hablar que Él era el enviado, el esperado. Pero sin embargo, los otros querían escuchar otra cosa. Todavía hoy a Jesús le odian muchas personas. Yo no sé si alguna vez tú has logrado escuchar a los judíos ortodoxos, y esto no te lo digo para que en tu corazón hayan, ¿qué te digo?, resquemores en contra de nadie. Pero ojalá no escuches la forma como hablan de Jesús. ¿Sabes? A veces nos cerramos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchamos, entonces si esa palabra no encaja con lo que nosotros queremos, simplemente no la recibimos. Y a muchos de nosotros nos pasa de esa manera. ¿Sabes? Cuando yo miro también a Judas, me doy cuenta que los dones y los talentos, todas esas cosas espirituales que Dios nos da a nosotros, no son indicativos de cuán cerca podemos estar del Señor. Yo creo que tú recuerdas cuando el Señor envió a sus discípulos de 2 en 2. Y allí estaba Judas. Y dice que el Señor le dio a ellos de ese poder. Y le dio a ellos esa autoridad para que fueran y compartieran. Y dice la palabra que los demonios se sujetaban. Y dice la palabra que ocurrieron milagros y ocurrieron prodigios. Y que cuando regresaron al Señor venían todos felices de ver cómo el poder de Dios se había manifestado. Ahí estaba Judas también. ¿Sabes? A veces nosotros creemos que aquellas personas que de pronto Dios los usa con, digamos, algún don, entonces pensamos que esa persona puede estar más cerca del Señor y que puede ser más espiritual que nadie. Judas también participó de estas cosas. Judas también estuvo en el asunto. Por eso tal vez el mismo Señor en el Sermón del Monte dijo algo, que llegaría un momento en que los hombres se acercarían a Él y le dirían: Señor, fíjate que en tu nombre nosotros predicamos, fíjate que en tu nombre nosotros profetizamos, fíjate que en tu nombre llenamos estadios, fíjate que en tu nombre nosotros hicimos milagros y sanamos personas. Y la respuesta va a ser contundente de parte del Señor, porque el Señor le dirá: no los conozco. Y creo que lo que realmente nos está diciendo el Señor es que no interesan los dones y los talentos y las capacidades que puedas tener, sino la intención que se está moviendo en tu corazón. Nosotros no sabemos cuál es esa intención. A veces nosotros nos vamos detrás porque los milagros son atractivos. A nosotros nos gustan las cosas espectaculares, increíble. Tal vez de pronto tú alguna vez te has sorprendido orándole al Señor para que te use haciendo milagros, prodigios, esto o aquello, porque realmente son las cosas que atraen a las personas. Pero lo que tenemos que mirar es que no interesan los dones o los talentos. Realmente eso no nos indica cuán cerca estamos del Señor. ¿Sabes? Los milagros que Dios hace, los hace porque Él es fiel a su palabra y porque Él es fiel a la fe que nosotros depositamos en Él. No son por las personas. Es el poder de Dios el que se mueve. Y hoy en día nosotros vemos personas que tratan de mostrar demasiada espiritualidad simplemente porque Dios los utiliza. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Pero lo que el Señor nos quiere decir ahora, en este momento, hoy, es que tenemos que revisar cómo está la integridad de nuestro corazón. ¿Realmente queremos sobresalir? ¿Realmente queremos que Dios nos use porque queremos mostrarnos que somos los más espirituales, que somos mejores que los demás, que somos más hijos predilectos de Dios? ¿O simplemente nosotros entendemos que Dios nos utiliza como instrumentos útiles en sus manos?
Nosotros no podemos decir que una persona está muy cerca de Dios porque tal vez Dios lo pueda usar haciendo algo. Solo el Señor conoce la intimidad de esa persona. Y te lo voy a poner en el sentido de cómo estaba Judas. Yo creo que los discípulos no imaginaron lo que iba a hacer Judas. Porque si ellos hubiesen imaginado lo que iba a hacer, yo estoy seguro que se había dado una confrontación tremenda. Si tú sigues leyendo el pasaje que tomamos hoy como base, cuando llegaron a buscar a Jesús, ahí estaba Pedro y sacó una espada. Pedro andaba con una espada. Imagínate cómo todavía se estaba moviendo la espiritualidad en medio de ellos. Pedro tenía una espada. Y había un hombre que era parte de cercano de los sacerdotes, un hombre llamado Malco. Y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Mira cómo se estaban ellos manejando. Yo estoy seguro de que ellos no sabían lo que iba a hacer Judas. Si ellos hubiesen sabido lo que iba a hacer Judas, de seguro ellos se hubieran levantado. Y de seguro hubiera pasado algo terrible contra Judas. Lo que quiere decir es de que a veces nosotros no podemos realmente estar seguros de cómo es el comportamiento realmente íntimo de una persona. No solamente podemos juzgar por esa condición de que Dios nos puede usar. Dios te puede usar en milagros, en la predicación. Dios puede usar tus talentos y tú puedes ser una persona que tienes una serie de comportamientos íntimos que a Dios le desagrada. Tenemos que tenerlo claro, en cuenta, porque la palabra de Dios está oficiando hoy para nosotros como un espejo. Nosotros tenemos que revisarnos en cada palabra, en cada acción, en cada hecho, en cada detalle. Dios quiere que nosotros nos miremos, porque nosotros somos esta luz. Tenemos que ser esta luz. Y el evangelio ha fracasado en muchas circunstancias, no porque el evangelio sea malo, sino porque los hombres que lo están llevando no lo están llevando bien. Tenemos apariencias de piedad, pero realmente negamos la eficacia de ella. Por eso, dones y talentos no nos indican cuán cerca estamos de Dios. Y creo que eso tenemos que tenerlos en cuenta. Cuán cerca tú te encuentras de Dios. Cuán cerca yo me encuentro de Dios. Y creo que con esta situación de que este hombre que anduvo con Jesús al lado, al pie de él todos los días, yo debería estar un poco preocupado. Yo debería desconfiar un poco de mí mismo. Y revisarme si en verdad soy íntegro delante de Dios. Cuando yo miro a Judas, me muestra algo también. Mira, la imagen que nosotros tengamos como creyente no indica nuestra integridad delante de Dios. Y a veces hoy nosotros queremos mantener una imagen tal, y a través de lo que nosotros proyectamos. Entonces, ¿qué queremos proyectar? Bueno, entonces nos ponemos una corbata porque la corbata nos hace proyectar una imagen diferente tal vez, o un saco. No te estoy diciendo que yo tenga nada en contra de esto. Lo que te estoy diciendo es que a veces aparentamos tanto que hasta nosotros nos creemos lo que estamos aparentando. Bueno, imagínate cómo era Judas. Judas tenía una personalidad tal, tenía una forma de comportarse, que lo nombraron el tesorero del grupo. Ahora imagínate tú, ¿cómo harías tú para poder nombrar el tesorero de un grupo? ¿A quién tú nombrarías el tesorero de tu iglesia, por ejemplo? ¿Cuáles serían los requisitos que tendría que llenar esa persona? Bueno, tú dirías que se congregue todos los domingos, que es una persona fiel al Señor, que es una persona amable, correcta, cordial, honesta, íntegra, transparente, todas estas cosas. Bueno, yo me imagino que esto
representaba Judas, cuando a él lo eligieron que fuera el tesorero del grupo. ¿Sabes? A veces nosotros nos preocupamos mucho por las cosas externas y tenemos que preocuparnos más por las cosas internas. El Señor dijo algo tremendo. Y dice la palabra del Señor que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es pérfido, perverso, que nuestro corazón nosotros no lo podemos conocer. Es más, lo que me quiere decir es que lo que está dentro de mí opera de una manera tal que yo me puedo convencer que esa manera en que está operando es la correcta, que es adecuado. Por eso nosotros nos justificamos en muchas cosas. Por eso tal vez tú escuchas por allí, mi hijo robó porque no teníamos nada que comer. O sea, tenemos que buscar una excusa que nos pueda dar la posibilidad de hacer algo para quedar bien. Y simplemente queremos mantener una apariencia de piedad. Y lo que me está diciendo la palabra es que nosotros tenemos que revisar que no se trata solamente de una imagen aparente, que la gente crea que nosotros somos creyentes, sino son tus actos los que te definen como creyente. El Señor quiere que tú entiendas que son tus acciones los que te van a definir a ti como un creyente en Cristo y no simplemente la apariencia que puedas tener. Es muy fácil mantener una apariencia. Tal vez de pronto nosotros podemos colocarnos todos los días una Biblia bajo el brazo y eso nos hace hacernos sentir como si fuéramos hombres de Dios. O nos vestimos de tal o de cual manera. Pero lo que Dios quiere es que nosotros estemos seguros de lo que está emanando de nuestro corazón. Judas nos está mostrando eso, que el corazón se puede corromper, que el corazón puede hacer que nos desviemos. ¿Cuántos casos no estamos escuchando todos los días? ¿Cuántos casos no estamos escuchando de ministros que hacen cosas que no deben hacer? Y yo creo que tal vez nosotros llegamos a esas condiciones y podemos llegar a esas situaciones sencillamente porque no estamos examinando claramente nuestro corazón. A veces nos sentimos que estamos bien, que nos sentimos que somos fuertes, nos sentimos que estamos metidos allí y nos olvidamos que hay un enemigo. Nos olvidamos que hay un enemigo que conoce nuestras debilidades. El diablo conocía las debilidades de Judas y simplemente lo tocó donde tenía que tocarlo. Él también conoce tus debilidades y como conoce nuestras debilidades también nos va a tocar y donde a nosotros somos más débiles. Entonces, no podemos estar acentuados simplemente en una apariencia de piedad por lo que nosotros vestimos o porque como nosotros caminamos o porque vamos todos los domingos a la iglesia. Judas andaba 24 horas con el Señor, mi hermano. Y mira cómo terminó. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no entendemos lo que se mueve dentro del corazón. ¿Sabes? Otra de las cosas que nos muestra Judas que podemos ver muchos milagros y los milagros no nos convierten. Simplemente nos convertimos cuando nosotros entendemos que necesitamos el auxilio del Señor en nuestra vida. Que necesitamos que el Señor nos perdone. Que necesitamos que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé de su Espíritu. Que nosotros estamos perdidos en delitos y pecados, que podemos hablar muy bien, que podemos caminar muy bien, que no matamos ni una mosca. Pero nuestro corazón es pérfido. Y yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. No porque lo dijo alguien de pronto inspirado en odios y en violencias y en agresividades. Yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Amado, cuando yo veo este pasaje, lo que yo veo es un Dios que te está hablando, diciendo, es necesario que tú tengas un corazón sensible. Los corazones duros dan estas reacciones. Los corazones duros hacen que la palabra entre por un lado y salga por el otro. Los corazones duros hacen que nosotros podamos ver cualquier prodigio y simplemente estamos mirando dónde está el truco. No creemos, se nos olvida. Este hombre vio cómo el Señor resucitaba a Lázaro. Y sin embargo, en lo que cayó. Porque Él no le estaba dando la condición que Él quería.
Él deseaba algo diferente. La pregunta es, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Y qué es lo que Dios desea para nosotros? Tal vez tú puedes estar deseando muchas cosas y está bien que las desees, pero deberías mirar primero a lo que Dios desea de ti. Y Él desea que tengas un corazón abierto, sensible, un corazón que puede escuchar la palabra de Dios, un corazón que puede entender que necesitas cambiar tu vida, un corazón que te diga a ti, que te indique que necesitas mejorar muchas cosas día a día, que tú no lo sabes todo, que no lo entiendes todo, que no lo conoces todo y que necesitas que el hacedor de la vida esté contigo. Dios anda buscando personas que sean así. Tal vez nosotros al final corrieron y huyeron cada quien por su lado. Pero fíjate que nuevamente otra vez se reunieron y otra vez comenzaron a buscar afanosamente. Amado, Dios quiere que tú le estés buscando permanentemente. Pero también a pesar, ¿qué te digo? También buscando no solamente el corazón sensible, que puedas tenerlo. Es necesario que tú entiendas que cada día necesitas que el Señor se acerque a tu vida. Que este es el momento en que tú necesitas examinar tu vida. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nos está llamando a examinarnos. Y lo que menos nosotros hacemos, y seamos honestos, es examinar nuestra vida. Nosotros nos conformamos con lo que estamos haciendo. Nosotros nos perdemos de vista mirando el detalle en los demás. Estamos mirando a ver cómo podemos interpretar la vida de los demás, pero no estamos mirando a lo que nosotros tenemos que corregir. Y aquí está el asunto. Podemos estar caminando con Cristo aparentemente, pero nuestro corazón puede estar lejos completamente de Él. Nosotros podemos estar cerca de Jesús, pero nuestro corazón puede estar lejos de Jesús. Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos. Estamos buscando que el Señor nos provea nuestras necesidades, lo que nosotros consideramos como nuestras necesidades. Y tal vez la necesidad más grande y apremiante que tenemos es que verdaderamente el Señor cambie este terco corazón. La palabra nos está indicando, y la realidad nos está indicando que tenemos que volvernos a Él. Este tiempo pandémico, amado, busca soluciones espirituales. Y nosotros queremos darle soluciones simplemente médicas. Queremos darle soluciones de salubridad, naturales, las que salen de nosotros. Y mientras no entendamos que lo que Dios está buscando de nosotros es que nos volvamos a Él, nos arrepentamos de nuestros pecados y clamemos por esta humanidad, las cosas no van a cambiar. Nosotros tenemos una apariencia de piedad. La iglesia tiene una apariencia de piedad, pero nosotros negamos la eficacia de ella porque no nos interesan los demás. Cada quien está buscando lo suyo. Cada quien busca lo suyo y no estamos nosotros adecuados a hacer lo que nosotros queremos. Judas buscaba lo suyo. Y creo que hay muchos de nosotros con ese carácter. Tenemos ese carácter también de Judas en nosotros. Pregúntate una cosa. ¿Por qué el Señor, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo eligió? ¿Piensas que se equivocó? O si no hubiese habido allí el traidor cercano, entonces no se iba a cumplir las cosas. Yo quiero que tú entiendas esta situación. Judas, la manera como Judas es, la condición de él, de Judas, nos está mostrando que era una señal. Oye bien, de antemano ya se había dicho de que iba a ser vendido el Señor por 30 piezas de plata. Y aquello fue dicho para que fuera parte de las tantas señales que apuntaron a Cristo para que no nos equivocáramos. A mí lo que me hace entender o ver es de que estas personas estaban completamente distorsionadas, que no estaban leyendo ni cumpliendo con la palabra de Dios. Supuestamente era el pueblo de Dios, supuestamente ellos estaban en la cuestión de la palabra de Dios, pero ninguno sabía. Y estaba escrito claramente
de que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Así lo había determinado el profeta. Entonces uno dice, bueno, es posible que Judas fue predeterminado para que vendiera a Cristo. Y tú sabes que eso no es así. ¿Por qué? Dios no va a predeterminar a nadie para que se pierda. Dios es amor y Dios desea que todos nosotros podamos salvarnos. Pero Dios, desde su condición de Dios, puede ver todos los tiempos hasta el final. Y él había visto que un hombre lo iba a vender, cerquita, estando allí, por la condición natural que tenemos nosotros, por la condición de nuestro corazón. Y es allí donde hoy el Señor está apuntando. Judas es un buen espejo en el cual nosotros podemos revisarnos. A veces somos hipócritas, a veces somos mentirosos, engañosos, lo hacemos, hermano. Pero mientras nosotros no entendamos que nuestro corazón es perverso, no vamos a buscar resolverlo. ¿Saben? A nosotros nos sale de manera natural y es normal. La condición de pecado hace que las maldades salgan de manera natural de nosotros y es como algo como común y corriente. No es algo que de pronto sucedió porque, ay, ¿qué pasó? Salió, no. Esa es nuestra condición. Pero nosotros creemos que tenemos otra condición. Y esa es la situación en la cual nosotros nos engañamos. Por eso el Señor nos está diciendo, no solamente un corazón sensible para escuchar su palabra, sino también un deseo de poder examinarnos nosotros. Porque en cada uno de nosotros también puede haber un rasgo de Judas. Mira, quiero enseñarte algo. Hay una ilustración que escuché hace muchos años. Alguien compartiendo la palabra de Dios, su pastor, contaba esta ilustración y a mí se me quedó grabada esta ilustración y quiero compartírtela a ti hoy. Dice que el pintor de La Última Cena, el cuadro que nosotros conocemos como La Última Cena, donde está una mesa y detrás están todos los discípulos y al centro está Jesús, fue pintado por Leonardo da Vinci. Y dice que él, para poder inspirarse, él buscaba personas que realmente pudieran parecerse, según su criterio, a los personajes que estaba allí dibujando. Por ejemplo, él buscaba a alguien que tuviera una cara, como por decir algo, de Pedro, de acuerdo a las situaciones y cómo era Pedro. Un día, llenando todos estos espacios, pintando, llegó al punto en que necesitaba pintar a Jesús. Entonces él comenzó a reflexionar y decía, bueno, ¿dónde podré encontrar a una persona con unos rasgos dulces, amables, creíbles, con una mirada tierna, con una mirada transparente, con unos rasgos angelicales? ¿Dónde podré encontrar a una persona así? Entonces él dijo, bueno, creo que debo ir a una iglesia a ver, tal vez allí las personas que se congregan pueden tener estos rasgos. Y fue a una iglesia, la más grande de la ciudad donde él estaba. Y cuenta la historia que encontró un joven que cantaba alabanzas a Dios. Era un joven que cantaba como los ángeles. Era un joven con una apariencia hermosa, con una mirada serena, con un rostro angelical, y todo lo que emanaba de él era algo tan precioso que lo invitó y le dijo que él lo que estaba haciendo, y entonces el joven accedió a posar para él. Fueron a los estudios, subieron las escaleras, estaba en un segundo piso, el muchacho se sentó y él lo pintó. Tomó el rostro, los rasgos y los pintó. Le dio lo que tenía que darle y ahí quedó el asunto. Siguió el cuadro de La Última Cena avanzando, pero llegó el momento en que Leonardo da Vinci le tocó pintar a Judas. Y entonces él comenzó a pensar,
¿Cómo debería ser Judas? Bueno, Judas tiene que encarnar la hipocresía, la maldad, la traición. Tiene que haber un rostro que encaje con esas características. Y ya había pasado un par de años desde que inició este cuadro y comenzó a buscar y dijo, ¿dónde podré buscar? Y comenzó a buscar por las calles y no encontraba a nadie. Comenzó a buscar en los parques, por las avenidas. Y un día, una noche, dijo, tal vez en una cantina, tal vez en esos lugares donde venden licor, donde la gente está allí, es factible que pueda encontrar una persona así. Y comenzó a buscar y encontró un lugar de esa naturaleza. Y entró. Y entonces comenzó a buscar cuando de repente se encuentra con una persona. Con una mirada turbia. Con una mirada pícara. Con una mirada llena de odio. Con una mirada que denotaba todo aquello malo. Se veía que era una persona de una doble moral. Se veía que esta persona no era digna de confianza, que era un hipócrita. Se veía horrible esta persona, se veían sus rasgos. Y él se le acercó con mucho sigilo y le dijo que él era un pintor y que él le iba a dar un dinero siempre y cuando él pudiera posar para él. El tipo aceptó. Se pusieron una cita y al día siguiente él llegó. Y cuando llegó, él comenzó a pintarlo. Y estando pintando a este hombre le dijo a Leonardo da Vinci, ¿sabe una cosa, maestro? Que ya yo aquí había estado antes. Y Leonardo da Vinci se sorprendió porque no lo recordaba. Y le dijo, ¿tú habías estado aquí antes? Sí, usted me trajo para que yo posara como modelo para representar a Jesús. El mismo que había estado allí posando para representar a Jesús, era el mismo que ahora estaba posando para poder demostrar que se parecía a Judas. ¿Sabes? Nosotros podemos tener este par de cualidades. Podemos un día parecernos a Jesús y podemos otro día parecernos a Judas. Es factible, porque dentro de nosotros, si tenemos un corazón duro, va a ocurrir eso. Tendremos simplemente apariencias. Y el Señor no quiere que apariencias, porque las apariencias no te salvan. Te salvan la integridad que tengas delante del Señor. Por eso, mi amado, la palabra de hoy es para que tú te mires, te analices. Todos nosotros tenemos pecado. Todos nosotros tenemos defectos. Todos nosotros tenemos situaciones que pelear y cambiar y transformar, pidiéndole a Dios a través del Espíritu. No te molestes, mírate. Y creo que estos ejemplos están aquí en la palabra para que podamos confrontarnos y para que podamos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar las cosas que están en nosotros. Tal vez a veces no tenemos un mal comportamiento en la iglesia, pero podemos tener el mal comportamiento con nuestra familia. Tenemos poder tener el mal comportamiento donde no nos ven. Por eso revísate, porque nosotros podemos posar siendo representantes de Cristo, o también podemos modelar a Judas. Que el Señor nos guarde y el Señor nos dé de su protección. Padre bueno, gracias te doy. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu verdad. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Pero queremos, Señor, examinarnos. No queremos fallarte. No queremos, Señor, de ninguna manera engañarnos a nosotros mismos, ni tampoco engañar absolutamente a nadie. Queremos, Señor, que nos transformes. Señor, en verdad hemos pecado
y hemos pecado contra ti en pensamientos, con palabras, con obras, con omisiones. A veces pedimos posiciones, Señor, porque las queremos para nosotros atarnos, porque las queremos, Señor, para sentirnos más llenos de gloria. Muchas veces hacemos cosas que tú no nos has pedido que hagamos. A veces levantamos grandes templos en donde albergamos gente que se muere de hambre, en lugar de darle de comer al hambriento. Señor, ayúdanos a que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Jesucristo. Ayúdanos, Señor mío. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Límpianos. Que esta palabra, Señor, entre a nuestra mente y que podamos decidir, Señor, a partir de este momento, de pedirte, Señor, que nos ayudes a examinarnos, que seamos íntegros para la gloria tuya, que podamos ser verdaderamente hombres y mujeres de Dios. Por favor, mira a mis hermanos y que esta palabra le dé la vuelta a este mundo. Clamamos, Señor, por tu misericordia, para que todo este tiempo, Señor, cese y que podamos entender que tú andas buscando integridad en cada uno de nosotros. Señor, bendícenos. Señor, guárdanos. Señor, llénanos de ti. Llénanos de tu misericordia, Jesús. En tus manos colocamos nuestra vida. Y oro con todo mi corazón por mis hermanos para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo no nos falte. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas y por favor, Señor, sálvanos de nosotros mismos. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermano. Espero que esta palabra haya llegado a ti y que no sea en vano, que puedas tú mirarte y revisarte día a día, porque vives para la gloria de Dios. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente reuniéndonos para que sigamos en esta última semana de Jesús. Una semana maravillosa que si nosotros ponemos atención a todo, cambiará nuestra vida. Gracias te doy por tu atención y por favor replica este mensaje. Hay muchas personas que necesitan escucharlo. Que el Señor te bendiga. Un abrazo, te quiero mucho y bendiciones y hasta la próxima.